El hablar de Michael Porter es hablar, comentar sobre un personaje que todos los que enseñamos y aprendimos administración, los que estudiaron contabilidad, administración de empresas, hicieron maestrías en estas ramas, la parte industrial, pues lo han escuchado, porque Porter fue un personaje que vivió, hablando de edad, vivió 96 años, fíjate, 96 años vivió Porter, y en toda su larga existencia pudo construir una serie de consejos que tenían que ver básicamente con la administración estratégica. Michael Porter nació un 23 de mayo de 1947 y fue un personaje que enseñó en la Escuela de Negocios de Harvard. También fue globalmente conocido como un estratega, un consultor en el tema de desarrollo económico de las naciones y también de muchas de las empresas. Él nació siendo un personaje que estudió en la Universidad de Princeton y también tuvo una serie de maestros muy reconocidos como Schumpeter y el propio Keynes, y siempre estuvo hablando de estos conceptos que se les van a hacer familiares, que tienen que ver con los clúster, con la cadena de valor, con el modelo de las 5 fuerzas, con ventaja competitiva y estratégica, y precisamente de ese tema les quiero comentar de este libro que se llama Estrategia Competitiva. Y fíjense que él desde los 60, 70, 80 pues empezó a acuñar estos conceptos. Ahorita todo el mundo escucha del clúster de empresas, que es una serie de integración de una serie de negocios que tienen que ver con servicios estratégicos que necesitan el mercado. Y Porter ya desde ese tiempo hablaba de ellos, de darle valor agregado a las empresas, y estuvo 1000 veces involucrado en las empresas que en Estados Unidos y en muchas partes del mundo pues fueron empresas, y son empresas que ahorita dan muchos empleos y recursos económicos a los países. Porter desde 1970 y 80 dijo y predijo que el Producto Interno Bruto, que es la totalidad de activos y bienes que se produce en un país en un periodo determinado, generalmente un año, que por ejemplo aquí en México pues la idea es que crezca el PIB 5%, por darles un ejemplo, y para que crezca el 5% pues se necesita lógicamente que cree más de 1 millón de empleos, que son los que se ocupan. Pero ese indicador, él dijo desde 1970-80 que iba a ser la parte mental, la parte intelectual, la parte no tangible, lo que iba a generar más del 50% del Producto Interno Bruto, que no iban a ser las máquinas, que no iba a ser la agricultura ni la ganadería lo que iba a crear. Y miren, han pasado 50 años de que dijo eso, y nada más vean las empresas más exitosas y que aportan más al Producto Interno Bruto. Son las empresas de software, son las plataformas digitales, el Airbnb, son los Facebook, son la empresa Microsoft, son Tesla, son todas esas empresas que ahora escuchamos y que no tienen más de 30, 40 años que se crearon, no son la Coca-Cola, no son la Xerox, no son Philips, no son las empresas que se crearon en 1910, 20, 30, 40, 50, sino las que se crearon en 1975, 80, 90 para acá. Entonces Porter, en esa larga vida que tuvo, pues le tocó ver esta parte de las empresas ya tradicionales. Fue asesor de muchas de las empresas como John Deere o cualquiera de las empresas que conozca, Hershey, todas esas empresas que producían una cantidad de empleos importantes, pero él predijo esta parte. Y este libro en particular lo escribe en los años 80. ¿Qué pasó en los años 80? Se van a acordar ustedes que en los años 80 hubo un problema con el tema del petróleo. Y el petróleo, pues ustedes saben que es un referente
para todos los países, para todas las empresas, en cuanto al costo del barril y sobre todo de la refinación de lo que produce el barril de petróleo, que es la gasolina y el diésel. Y en 1980, al verse una crisis con los países productores más grandes, que los países de Arabia, los países de acá, de Latinoamérica, como Venezuela y México, pues entonces no hubo un control en el precio y empezó a incrementarse mucho el costo del barril. Y de ahí se creó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Entonces, en ese marco, como ya había habido la crisis en 1929, aquella crisis en Estados Unidos que fue mundial, en esta nueva crisis Porter escribió este libro donde les decía a los empresarios, oigan, hay que ver el tema de estrategia competitiva, hay que reformular el tema de los costos de producción, hay que ver el tema del FODA, que ahorita pues enseñamos en todas las escuelas, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Oigan, hay que ver el tema de los valores en las empresas. Ya ven que hay valores personales y universales. Los valores universales como la independencia, la justicia, la solidaridad, el tema de la soberanía, y los valores personales como son la disciplina, la honestidad, el trabajo en equipo, la parte que tiene que ver con la empatía. Y les decía, hay que ver las expectativas sociales y globales, y nos mandó a todos a estar viendo referencias y viendo estadísticas. Él siempre toma la estadística del IRS, del sistema americano, de lo que es la recaudación, ahora que en México le llamamos el impuesto sobre la renta. El IRS es una oficina que recauda la mayor parte de los impuestos en Estados Unidos, como nosotros tenemos acá al sistema de administración tributaria con el SAT y con el IVA. Y también hace mucha referencia a los censos para la parte de ver cómo está la población. Y él, como alumno de economistas destacados, como administrador, sabía, y le quedaba muy claro, que una demanda se da cuando una persona no solamente desea un producto o un servicio, sino que tiene poder adquisitivo para comprarlo. Y por eso siempre estaba viendo los mercados, estaba viendo la población, estaba viendo en qué parte de la población había más habitantes, en qué lugares, territorial, qué gustos tenían, cuáles eran los mercados estacionales, porque hay mercados estacionales que tienen que ver con los climas, hay mercados emergentes que nacen de una necesidad, pues ahora lo vimos con el tema de la pandemia, cuántos mercados emergentes. Hablaba mucho de la elasticidad de la demanda perfecta, que son temas económicos que también deben de guiar a un director de empresas o un gerente de empresas o un CEO para decir exactamente cuánto y cuánto producir de un producto o de un servicio, para que no se te queden demasiados artículos en el inventario o pasen sin que la gente los compre. Ver el tema de la política gubernamental, aquí lo dice en este gran libro, un extenso libro de más de 350 páginas. ¿Qué es lo que define el gobierno? El gobierno define, por ejemplo, las tasas de interés, como en México las define el Banco de México, en Estados Unidos también las define el gobierno. Y también que estar pendiente de las tasas de interés, que es el valor del dinero en el tiempo. Ya ven que hay dos tipos de tasa de interés, la tasa activa y la pasiva, que una es cuando a ti te presta dinero el banco, y la otra es cuando tú depositas dinero en el banco. Y esa diferencia entre dos tasas pues le da la utilidad al banco, pero también te da a ti la rentabilidad en tus depósitos, o también te da el costo del dinero que tienes que pagar cuando pides un préstamo y tienes que pagar capital e intereses. Entonces eso también lo hace de referencia en la parte de la política gubernamental. La parte de la inflación, que es el incremento general de precios y servicios en un periodo determinado, y que lo determina en México el INEGI. En Estados Unidos, pues ustedes saben que la inflación de hace muchos años ha estado en un dígito, en 2, 3, 4, 5%. Nosotros pues ya tenemos más de 15 años que estamos también en inflaciones de un dígito, después de haber batallado durante mucho tiempo con inflaciones de 2 dígitos e incluso hiperinflación. Tuvimos inflaciones de más del 100%, como las ha tenido últimamente Venezuela o Argentina. Parece que fue hace mucho, pero hace 25 o 30 años teníamos inflación de esa manera.
El otro tema es el tipo de cambio, que en México en un tiempo determinado lo tuvimos controlado por el gobierno. Hace varios años ya el tipo de cambio está libre a la oferta y la demanda. Entonces, Porter también señala en la parte del sector gubernamental estos tres indicadores básicos para las decisiones. El tema de las barreras arancelarias y no arancelarias. Fíjense cómo se adelantó a lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio. Ya le tocó ver en los últimos años, pues, la operatividad de la Organización Mundial de Comercio, la integración de los bloques económicos en Europa, en Asia, nosotros aquí en Norteamérica con el Tratado de Libre Comercio, y pues esta parte que él señalaba de eliminar las barreras arancelarias, que son las tarifas, los aranceles, los impuestos, y las no arancelarias, que tienen que ver con las cuotas y con las restricciones fitosanitarias. Entonces, hablaba también de la importancia de poder negociar con compradores y proveedores. Ya ven, ahorita hay negocios aquí en Nuevo Laredo, donde quiera, que dependen de un solo proveedor, o negocios que ahorita actualmente el 50 o 60% de sus ingresos dependen de un solo cliente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues en este libro te hace una serie de recomendaciones para crecer horizontal y verticalmente. Y es lo que les explicamos a nuestros alumnos en las universidades. Crecer verticalmente es poder asociar a los mismos colaboradores, integrarlos en la empresa, y horizontalmente es poder integrar para que los proveedores sean parte de la empresa, o crear tus propios proveedores y poder no estar dependiendo totalmente de ellos. Hablaba mucho de la diferenciación, la parte que tiene que ver también con el análisis del competidor. Aquí le dedica varios capítulos a la competencia. Hay competencia perfecta, imperfecta, pero la competencia pues son los que están en tu misma industria. Siempre les decimos nosotros en las empresas, cuando damos cursos, pláticas, conferencias, que lo importante es que vean en la industria en que están. Aquí nosotros tenemos pues la industria de la construcción, la industria de las maquiladoras, la industria de los servicios de agencia aduanal, la industria del transporte, la industria restaurantera. Y en todas las regiones de México, pues hay industria. Aquí no tenemos agricultura, tampoco tenemos una ganadería fuerte, pero hay otras partes en donde hay siderúrgica, en Zacatecas hay minería. Entonces, cada industria debe de tener indicadores, y eso también Porter lo cita mucho. ¿Cómo está, por ejemplo, si tú haces en un balance general así rapidito la división entre activos circulantes y pasivos circulantes, y le restas el inventario, uno puede sacar qué tanto tienes de liquidez, y esa cantidad que sale de esa división, de esa operación aritmética, pues tú no te dice nada si tú no la comparas con las empresas con las que estás tú en el ramo, o la rotación de personal. Aquí tenemos una rotación de personal de 8%, quiere decir que de cada 100 personas que tú contratas, al mes se te van a ir 8. Pero ese es un indicador para la industria maquiladora, pero es diferente para la industria restaurantera. Todavía, entonces eso todavía influye. algo más importante, en una auditoría que sí hace muchos años, ¿no?, de la compañía IBM, y una auditoría de personal, y se dieron cuenta que el 50% del personal que estaba laborando estaba en entrenamiento. Esto quiere decir que el 50% de los empleados que tenía se le habían ido. Y era un costo muy excesivo, Sí, porque claro. el entrenamiento cuesta. Sí, y es que cuesta dos cosas. El entrenamiento, que es parte de la curva de aprendizaje, y cuesta también, obviamente, la liquidación o el finiquito, que son dos esquemas que tiene la Ley Federal de Trabajo, y que hacemos. Pero tiene los que ver cálculos. mucho con la mística del trabajo. Mira, los Sí. empleados japoneses, por ejemplo, llegan a una empresa y se casan con esa empresa. Sí. Por citarte algo, empezaron a trabajar, no sé, una empresa japonesa, en Nissan, por ejemplo. Y van a quedarse en Nissan Toda la vida. toda la vida. Sí, yo les digo a mis alumnos siempre, oigan, ya cuando se gradúen ustedes, ¿en cuántas empresas quieren trabajar? Y te dicen 4 o 5 y quiero andar. Les digo, miren,
La rotación de personal es un indicador negativo. Lo óptimo, lo ideal para ustedes y para la empresa es que ustedes se contraten a los 22, 23 años y se jubilen a los 60 o 65, depende como quieran, en la misma empresa. Y se me quedan mirando así como que raro, pero eso es lo ideal, porque ahorita el tema del sentido de pertenencia, de mantenerte en la misma empresa, es fundamental. Pero esa lealtad hacia la empresa se ve mucho en las culturas asiáticas. Pero, por ejemplo, en Norteamérica no, porque si tú ganas, por decirte, un peso al día, y llega otra empresa y ofrece un peso con 10 centavos, al año te vas porque te dan. No, pero yo me he encontrado... De la industria también depende, claro, como decía ahorita Ramiro. O sea, también depende de la industria. Hay movilidad laboral distinta en la industria maquiladora o ahorita con los B1 en la industria del transporte, por ejemplo. Hay mucha movilidad, demasiada. Pero sí, yo me he encontrado trabajadores en diferentes empresas, le digo, ¿cómo te va acá? Porque los vi en otra empresa. Sí. Y me dicen, mira, pues me va mejor, me paga un poco más, pero allá tenía mejor trato, mejor ambiente laboral. Entonces la gente se está dando cuenta que pesa más el tema del ambiente laboral, el respeto, la atención, las comodidades, todo lo que es, que incluso el dinero. Que obviamente es importante, pero esa combinación de un buen ambiente laboral con un buen sueldo es una forma de darte decía sentido mi mamá, a veces es más sabroso una tortillita con sal que un pan bastante amargo. Es correcto, sí, así es. Entonces, eso es parte que también aquí Porter aborda en su libro, porque él decía que las innovaciones estratégicas estimulan la globalización. Fíjense, cómo esto de las estrategias del personal, del mercado, de la competencia, hacen que las empresas pues ya todas son globales. Ya estamos en la época del comercio internacional, de la energía. Oye, hoy leí una nota, Ramiro, y qué bueno que lo tocas, porque al final de cuentas habla de globalización, y Porter fue un experto en esto, ¿no? Uh-huh. Decía, pues claro que las naciones tienen que tener ventajas competitivas. Por ejemplo, los países los países nórdicos, que tienen grandes cascadas de agua, producen energía eléctrica con mucha facilidad. Sí. Ponen un generador en una caída de agua, en una cascada, y empiezan a producir energía. Como los irlandeses producen su calefacción, los irlandeses, con todo el vapor que tienen en el subsuelo, sí. lo que llaman la geotermia, que se llama eso. Bueno, exacto, correcto. Decía, ahí no podemos competir. Uh-huh. Que a nosotros cuesta mucho producir electricidad, pero a lo que voy yo es esto. Ahora con estos cambios hablamos pero ahora, por ejemplo, con las políticas de Trump, a veces temo que le estamos dando una vuelta, o estamos regresando, Ramiro, al esquema de permisos previos. ¿Te acuerdas? Hubo un tiempo en el que para poder importar algo tenías que tener un permiso, es decir, se va a parar. Y luego, además de eso, hoy leí una nota que ahora quiere Trump exigir que le devuelvan el canal de Panamá. Fíjate, que lo regresaron en 1973 allá cuando Jimmy Carter. Sí. Exactamente. Fíjate nada más lo que están Sí, pues va en contra de la propia historia y del respeto a las naciones. Sí. Pues mira, acuérdate que el domingo pasado hablé del libro de Trump, precisamente. Sí. El domingo pasado, y ahí les narraba cómo Trump siempre hace una estrategia de negociación pidiendo mucho, exagerando en las peticiones para quedar un poco en la mitad de lo que pide, ¿no? Y así lo ha hecho en su trabajo inmobiliario, que se dedica a eso. Pero no es lo mismo vender bienes raíces que manejar una economía. Tiene inversiones en Panamá, ahí tiene una torre muy bonita. Pero por eso se rodeó de puros empresarios, pura gente que más o menos piensa como él. Pero ya en la práctica tiene razón, Guía. Ya la política pública, la política gubernamental, inclusive la política internacional, pues está en leyes que salen del control de Estados Unidos. Mira, te voy a dar un ejemplo. No hay manera de que lo puedan hacer. Hay una mercancía, no sé si le llaman minerales raros o tierras raras. Tierras raras. China es el principal productor de tierras raras. Creo que sí. Uh-huh. Si no le vende China a Estados Unidos tierras raras, no sé cómo van a hacer chips, ni cómo van a hacer... No, pues ahora lo vimos en la pandemia, pues aquí lo vieron, las empresas de aquí de Nuevo Laredo dejaron de vender vehículos porque no había chips, hombre. Por eso te digo, entonces, que está queriendo jugar, pero... Claro. Pero mira... Como que ya chale, como dicen, ya chole. Sí, ya chole, y creo que no va a poder hacer nada de lo que está diciendo. Pero regresando... La globalización no te lo permite. Es correcto, pero regresando a Porter hay que ver este tema de las ventajas competitivas. ¿Qué tenemos nosotros como
país competitivo como México? Pues nuestro clima, nuestra posición geográfica, nuestra mano de obra competitiva y económica. Sin duda alguna. Tenemos obviamente los climas, por ejemplo, la parte que decías de la energía eólica. Nosotros tenemos muy buena energía eólica en Tamaulipas, y excelente en Oaxaca, energía solar también. y tenemos gran energía solar, exactamente. Entonces eso pues no lo tienen en Japón, no lo tienen en Italia, no lo tienen en Rusia, no lo tienen en Europa tampoco. Ni mismo Estados Unidos no lo de tiene. gas. Es correcto, tenemos grandes yacimientos. Y tenemos todavía petróleo. Entonces, esto que decía Porter de la ventaja competitiva es sacar todas tus fortalezas, pero también las debilidades. ¿En qué somos débiles? Pues en fabricación de situaciones que tienen que ver con la tecnología. En generación de patentes no somos buenos. Incluso, tristemente, no somos grandes productores de productos agrícolas. Teniendo tantas tierras, todavía importamos productos agrícolas, ¿verdad? O sea, teniendo esa ventaja, tenemos una desventaja que no somos autosuficientes aún. En muchas cosas. En muchas cosas. Entonces, porque eso es el tema. Sí, porque no han funcionado, es correcto, así es. Entonces, eso siendo una ventaja, pues también es una desventaja porque no lo tenemos. Entonces, todo eso es lo que dice Porter. Haz tu lista de tus ventajas competitivas a nivel empresa o a nivel global y ve cómo los vas a resolver y ve tus proveedores y clientes. A nivel global, a nivel de política, pues ve tus aliados comerciales y los que no son, porque tenemos gente que no están Nosotros en México tenemos más de 15 tratados de libre comercio, hasta con Japón tenemos. Somos el país que tenemos más apertura comercial que cualquier otro país del mundo. Sí, pues estamos en la Asociación Asia-Pacífico. Exactamente. Estamos en toda América Latina tenemos libre comercio con Costa Rica. Si uno ve la balanza comercial y la balanza de pago, no es tanto el comercio con ellos, pero tenemos un acuerdo comercial. Porque no lo hemos estimulado. Exactamente. ¿Por qué no le vendemos a los europeos? Porque le agarramos facilita. No, pues si ya con el mercado norteamericano tenemos. Hay que buscar. Pero si haces una logística para venderle a los costarricenses, que igual no tienen un poder adquisitivo. Nosotros andamos como en $10,000 de ingreso per cápita. Ellos andan como 4,500, pero bueno, también hay un segmento de la población que no tiene 4,500, que tiene $25,000 anuales. Que nada más que hay que buscarlos y irles a ver qué les vendemos y todo. Para allá va la globalización, para ir a esos segmentos. Porque Costa Rica, por ejemplo, le está apostando a su turismo ecológico y le está yendo muy bien. Pues mira, ese país junto con España, Guía, son los que tienen más ingresos por vía de turismo. España vive de eso, del turismo. Y tiene menos litorales y menos playas que nosotros. Y de la pesca, ¿eh? Y de la pesca. Y nosotros que tenemos mucho litoral aquí, nomás en Tamaulipas. Sí. Oye, Miguel, y Costa Rica sin inflación, una parte. Costa Rica sin inflación. Oye, y sin policías, no hay inseguridad. No hay policías, no hay el ejército, no hay gasto en el tema de seguridad. Es una maravilla ese país latinoamericano. Obviamente tiene sus niveles de pobreza, porque dicen, es que no te enseña lo bonito, no lo veo. Pero todos los países tienen niveles de pobreza. Así es. San Francisco está llena de homeless, de personas en una esquina con una colcha y un carrito de esos demandados para llevar lo que se van a poder comer ese día. Así es. O sea, todos los países lo tienen. Todos los países, es hasta en Dinamarca. Hasta en Qatar. Hasta en Dinamarca. Pero nosotros ya tenemos su sistema de salud y aquí ya lo hicimos. Pues, ahí la llevamos. Porque hay naciones que ni siquiera un sistema de salud como el de nosotros. Claro, la verdad es que sí. Esos otros de los aquí indicadores. Nuestros niveles de mortalidad infantil son muy bajos. Afortunadamente, ¿no? Y la cobertura, y eso va en función de la cobertura de la vacunación, que es un tema que no debemos dejar de atender, porque el tema de la vacunación universal es fundamental. Éramos líderes en la producción de vacunas hasta que el tarado de Calderón ordenó quitar esa, que porque era más barato importarla. Y tan importantes, ahora lo vimos con la pandemia, cuánto las empresas farmacéuticas se tardaron en generar una vacuna. Por ejemplo, el de Microsoft, Bill Gates tiene como 15 años escribiendo el tema de la generación de las vacunas. Tan importante hacer investigación científica en esa parte. Y debemos hacerla, sin duda. Sí, así es. Pues, bien, Ramín, pues muchas gracias por... Gran libro de Michael Porter, de Estrategia Competitiva. Yo lo utilicé durante muchos años, los libros de Porter, las clases que teníamos por ahí en la